El doctor Ernesto Álvarez Miranda, es presidente del Tribunal Constitucional, a quien agradecemos su tiempo y saludamos. Doctor, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Lizardo. Sí, doctor, bien, la segunda sala del Tribunal Constitucional, como ya se ha informado, ha ordenado que sea justamente que de acceso público el acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre Odebrecht y un grupo de ex ejecutivos de dicha empresa brasileña con la Fiscalía peruana y la Procuraduría ad hoc, ¿no? Por este caso sonado, el caso conocido de Lavallato. Ahora, doctor, para conocimiento de nuestros oyentes y televidentes, ¿por qué se dio esta orden o por qué se decidió que sea que no se dé a conocer este acuerdo, que sea privado? En principio, no sabemos las razones de fondo por las cuales durante varios años se mantuvo, y bueno, hasta ahora se mantiene de manera secreta, un acuerdo llevado a cabo entre uno o dos fiscales a nombre del Perú con las autoridades brasileras sobre un caso que afectó notoriamente y de manera multimillonaria al pueblo peruano. Se entendía de que en un primer momento este acuerdo era súper secreto porque iba a permitir descubrir y luego investigar a los implicados en los proyectos multimillonarios, muchos de ellos que no se llevaron a cabo, pero que sí se pagaron por parte del Estado peruano, y que naturalmente, como había mucha gente poderosa implicada, era preferible mantenerlo en reserva hasta un momento determinado. Pasaron los años y luego se nos dijo de que para que los implicados en Brasil nos puedan dar los famosos condinomes, o sea, los nombres de fachada, las denominaciones ficticias, teníamos que seguir manteniendo el secreto. Siguieron pasando los años y el caso en Brasil se cayó porque ganó Lula da Silva, que era el político que le daba la protección en ese ámbito, en el brazo político de esta mafia, y por supuesto se anularon, se cayeron todos los juicios. Mientras otros países cobraron indemnizaciones, cobraron multas por parte de Odebrecht, el Perú pagó a Odebrecht y le permitió retirar todos sus activos del país. Hoy en día, el Perú lo que tiene es una denuncia en el CIADI, o sea, en Tribunal Arbitral Internacional, para que nosotros paguemos a Odebrecht daños y perjuicios supuestos. Ujú. Por tanto, no solamente que es necesaria la transparencia absoluta en todo este caso, sino que también es necesario investigar quiénes estuvieron detrás, quiénes participaron en las negociaciones, porque al final de cuentas el que resultó perdiendo fue el pueblo peruano y el Estado peruano. Ujú. Ahora, doctor, usted lo ha recordado, la situación en Brasil, ¿no? Esto ha quedado ya prácticamente en nada. Hay otros países también, o sea que solo en el Perú se sigue este tipo de investigaciones. Solo en el Perú, porque Ujú. en Estados Unidos no solamente se expulsó a Odebrecht y a las empresas brasileras que trabajaban dentro del manto del Pacto de Sao Paulo, sino que pagaron indemnizaciones. Igual, similar cosa ocurrió en Colombia, pero en Perú fue todo al revés. Fue todo al revés porque los políticos que tuvieron negociación y ganaron dinero con Odebrecht, en realidad se mantuvieron en el poder. Ujú. Incluso hubo ONGs que salieron a la televisión en forma reiterada a defender a la empresa brasilera, diciendo de que esta empresa brasilera tenía muy buena fe. Entonces, se hace necesario, como en las grandes catástrofes ocurridas, una investigación profunda por parte de personas imparciales
y que sepamos en algún momento el trasfondo de todo este asunto. Ujú. Ahora, aquí en nuestro país, uno de los primeros sentenciados, podríamos decir que es el expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Y no por las investigaciones realizadas por la Administración de Justicia peruana, sino esencialmente por lo que se pudo descubrir cuando estalla el escándalo. Ujú. Lo de Toledo es un lunar, es una excepción que ratifica la regla. En el Perú no hubo investigación en el caso Odebrecht. Ujú. No existió investigación verdadera. Lo, eh, lo que hicieron los que tenían la sartén por el mango fue marearnos, fue tontearnos con algunos aportes de campaña electoral. Recordemos de que durante muchos años Odebrecht fue una empresa muy respetable Claro, que hizo bailar literalmente a la clase política y a la clase empresarial del Perú. Pero los aportes de campaña en ese momento no eran delito, más aún tratándose de una empresa que era de las más prestigiosas en el país. Lo que realmente importa, y hay que separar la paja del trigo, no son los quienes recibieron aportes de campaña que no eran delito en ese momento y que no los pudieron devolver porque no ganaron elecciones, sino aquellas personas que sabiendo y participando de proyectos de inversión con Odebrecht, supieron el tema de la corrupción y sin embargo se enriquecieron, recibieron dinero, aportaron influencia por el poder obtenido en las ánforas, pero no hicieron nada por investigar. claro, ese es en el caso de los aportes. Ahora, hay otros también, otros expresidentes implicados en este caso, aparte ya de Alejandro Toledo, estamos hablando del propio Pedro Pablo Kuczynski, de Ollanta y también del desaparecido Alan García, ¿no? Y hay que investigar a profundidad. Ujú. Eh, no puede pasar desapercibido un escándalo mayúsculo que solo se compara con el escándalo de la corrupción del guano de Islas en una época pretérita de la República Peruana. Este ha sido un escándalo sumamente grande que sin apasionamiento y quizás hasta sin deseo de venganza, pero es necesario hacer justicia. Ahora, doctor, volviendo a esta decisión del Tribunal Constitucional, tienen que acatar entonces, porque esta orden de ponerla privado no la dio, o mantenerlo en secreto, no la dio el Ministerio Público, ¿no? Sino la dio un juez, el Poder Judicial. La Entonces, dio pues posiblemente presionado claro, y vinculado por la ONG que defendía a Odebrecht. ujú, pero entonces el pedido ha debido ser no a la Fiscalía, sino al propio Poder Judicial. El custodio del convenio era un fiscal. Mm, Por tanto, no tenía acceso ni siquiera el entonces fiscal de la Nación. Recordemos que Pedro Chávarri, que en ese momento era fiscal de la Nación, fue atacado, destruido mediáticamente por intentar investigar a un presidente y llegó a solicitar al fiscal la copia del acuerdo y le fue negada. ujú. Claro. Ahora, doctor, este pedido, esta resolución del Tribunal Constitucional, se entrega este expediente al que ha demandado, ¿no? A la persona que ha hecho ese pedido, A Philip Butters. a Philip Butter, ¿no? Al periodista Philip Butter, y él tiene la potestad de hacerla pública. Ciertamente, porque en su condición de periodista importa más, es más importante el principio de transparencia y de información pública, tratándose de un tema que ha afectado y va a seguir afectando a la población peruana, que Ujú. va a tener que pagar, literalmente, va a tener que pagar dinero a las empresas brasileras. Ahora, este es un precedente, se ha llamado esta decisión histórica,
y puede ser un precedente, doctor, para así poder hacer este tipo de pedidos para otros casos que también se tiene como secretos. Exactamente. En el Estado constitucional democrático no pueden existir secretos de manera eh, eh, irracional, desproporcionada y permanente. Normalmente se guardan secretos en materia de defensa nacional, en materia de inteligencia, en materia de combate a la subversión, por ejemplo, pero estos secretos no pueden ser permanentes, o sea, son temporales mientras racionalmente es necesario ocultar quienes están participando en la lucha antisubversiva o quienes Claro. están participando en una negociación para compra de armas, por Ujú. ejemplo, pero esto no es permanente. Tiene que transparentarse porque al final, por ejemplo, en materia de defensa, las revistas especializadas de carácter internacional tienen acceso a la información y cuantas veces el Perú ha querido mantener en reserva, por ejemplo, el caso de los Mirage, no han pasado sino semanas y revistas y plataformas internacionales han transparentado todo lo que en el Perú se quería mantener en secreto. Ujú. En el mundo moderno ya no hay secretos. Claro, y ¿Mm? Un caso, le decía esto, doctor Álvarez, porque hay casos que no se han podido conocer, por ejemplo, casos sonados, ¿no? Con el caso de la vacuna, recuerde que había una lista de, no se dio a conocer quiénes eran los vacunados en el tiempo ya atrás del gobierno de Sagasti, también lo que pasa en los visitantes de Zarratea, por ejemplo, también, que se denunció y nunca se dio una lista. Entonces, eso podría pasar y obligarse a que se dé a conocer ello. por supuesto, porque es inconstitucional, por ejemplo, que no se sepa Ujú. cuánto se pagó por las vacunas, quiénes participaron en la compra, quiénes firmaron la compra de Sinopharm, quiénes firmaron y cómo fue, qué texto tiene literal el acuerdo para comprar las pruebas rápidas que Claro. se demostraron de que no eran eficaces para combatir la pandemia, el contagio, y sin embargo, cuando ya se sabía que no eran eficaces, siguió comprando. Ujú. Y el caso Zarratea también recuerda, doctor. Exactamente lo que pasa es que hay personas que visitaron Zarratea y que todavía tienen mucho poder. Ujú. Claro. Entonces, ahora, doctor, ya finalmente, eh, no se puede rehusar entonces el Ministerio Público tras esta decisión del Tribunal Constitucional de entregar este informe, ¿no? O de hacer público ello. Ya sí o sí, ya es una determinación que se tiene que cumplir. Es posible que por el poder que todavía tiene este grupo que maneja las riendas en el Ministerio Público o en parte del Ministerio Público, se quiera eh, eh, no cumplir, generar un incumplimiento a la sentencia, indicando de que ya no lo tiene el fiscal, sino que lo tiene un juez o que ha sido proporcionado al Ministerio de Justicia. O sea, en la práctica, al igual que sucede en el combate contra el crimen organizado, los implicados van a querer deslindar responsabilidades, pero no es creíble que el fiscal que tenía en su poder durante años este acuerdo bajo llave, Ujú. en secreto absoluto, no haya sacado copia alguna o no haya entregado ¿De qué fiscal el estamos hablando? acuerdo literal. De qué fiscal nos estamos refiriendo, doctora? Tengo entendido que son tanto el fiscal Vela como el otro, el fiscal superior como el Ujú. fiscal de primera instancia. Domingo Pérez, ¿no? Domingo Pérez. Ujú. Ellos tenían el acuerdo en su poder. Se lo negaron a Pedro Chávarri, siendo el Ministerio Público una entidad vertical, a diferencia del Poder Judicial, y no sería creíble que se lo han entregado a otra tercera persona sin cargo y sin haber obtenido una copia previa. Claro, ahora, ¿habría una sanción, doctor Ernesto Álvarez, usted como ex miembro del Tribunal Constitucional, como en la presidencia,
desacatar esta norma, se ha dado un plazo de 5 días. Sí, por supuesto. El no acatar una sentencia del Tribunal Constitucional cuando afectan bienes públicos y afecta necesariamente al Estado y al pueblo peruano, ocasiona una responsabilidad penal. Ujú. Bien, entonces vamos a esperar qué pasa. Finalmente, doctor Álvarez, hemos escuchado un pronunciamiento hace unos instantes del Poder Judicial sobre que no se están respetando los poderes del Estado, ¿no? Que el Congreso de la República está dando leyes que contraviene a ciertas disposiciones. ¿Hay un desequilibrio de los poderes de Estado, cree usted, que se está presentando ya en estos últimos años en nuestro país? Sí, por supuesto. Hay jueces que ordenan no acatar leyes del Congreso. Hay jueces que ordenan no elegir magistrados del Tribunal Constitucional, jueces que ordenan no elegir al representante del Colegio de Abogados ante el Jurado Nacional de Elecciones y ocasionan de que unas elecciones generales se realicen no con 5 miembros, sino con 4 miembros en el Jurado Nacional de Elecciones y el presidente del Poder Judicial, por cierto, juez del Poder Judicial, tenga doble voto. Ujú. Hay jueces que tratan de evitar la elección de un defensor del pueblo y hay jueces que también ordenan no acatar leyes del Poder Judicial cuando no existe y no se advierte contradicción evidente entre la ley y la Constitución. O sea, el juez puede ejercer un control difuso única y exclusivamente cuando la contradicción de la ley con la Constitución es evidente, no producto de una interpretación teórica del juez. Eso no puede existir. De la misma manera en que ninguna persona, ni ningún tribunal arbitral puede desacatar una ley mediante una interpretación, una argumentación, un razonamiento complejo jurídico. Ujú. Eso no existe. ¿A qué nos puede llevar todo ello, doctor? En nuestro país esto es muy grave. El Estado de Derecho en nuestro país está en crisis. Los órganos del Estado, incluso el Congreso, dan leyes incorrectas, desproporcionadas, irracionales, pero no necesariamente inconstitucionales. O sea, una ley nos puede parecer a usted y a mí inadecuada, pero no por eso es inconstitucional. Es producto de congresistas y de un equilibrio frágil de fuerzas en el Congreso que no representan en realidad eh, a- en puridad a la opinión pública nacional. Lo que pasa es que las últimas elecciones del 2021 fueron desastrosas para el Perú Ujú. y pudieron serlo más si hubiera triunfado el golpe de Pedro Castillo. Ujú. Lo que pasa es que nos hemos salvado, pero ha quedado un Congreso producto de las malas prácticas del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros actores nefastos en las últimas Y elecciones. recordemos que la presidenta actual, pues, ha sido La justamente vicepresidenta de una la... plancha incompleta. Exacto. El Jurado Nacional de Elecciones validó la presentación de una plancha incompleta en contra de la Constitución, mientras que a partidos como el APRA o el PPC le negaban la posibilidad de presentar sus listas, aduciendo eh, detalles procedimentales que luego el Tribunal Constitucional indicó las sendas demandas fundadas. O sea, este ha sido el único Jurado Nacional de Elecciones que ha merecido 2 sentencias en contra de su comportamiento en las elecciones generales, de forma tal que, por supuesto, el Estado de Derecho y la separación de poderes están en entredicho en nuestro país, Muy... porque se ha actuado en contra de la Constitución. Ya es momento de que los poderes del Estado coordinen y eviten neutralizarse mutuamente de manera innecesaria. Así es, ¿no? Es para beneficio de nuestro país. Muchas gracias, doctor Ernesto Álvarez Miranda, por sus A usted las explicaciones. gracias. Muchas gracias, un abrazo.